Buen día chicos y chicas, bienvenidos a las clases virtuales del Colegio Universia. El día de hoy vamos a desarrollar el capítulo número 9 que lleva como título el autoconocimiento y autoestima. Esta será la primera parte con respecto a este tema. Así que comenzamos. Cuando hablamos de autoconocimiento, estamos hablando de un proceso reflexivo, mediante el cual la persona toma conciencia acerca de sus cualidades, acerca de sus defectos. Conocerse significa percibirse integralmente de forma realista, tanto en el aspecto físico, pensamientos, sentimientos y capacidad de interactuar con otros. Es descubrir, identificar y reconocer el modo de pensar, sentir y actuar que tenemos cada uno de nosotros. Esta toma de conciencia de sí mismo permite la identificación de los aspectos esenciales de una persona y la forma de relacionarse con los demás. En este proceso de conocerse a sí mismo, la persona deberá explorar y evaluar diferentes dimensiones de su ser, tales como aptitudes, motivación, valores y personalidad. El autoconocimiento es el punto de partida para poder elaborar, por ejemplo, un adecuado proyecto de vida. En la clase anterior, por ejemplo, hablábamos acerca de la visión, de la misión, que de una u otra forma guiaban nuestra conducta en la vida. Sin embargo, el punto de partida viene a ser este conocimiento. Es importante responder la pregunta ¿quién soy? Es importante reconocernos a nosotros mismos, porque de esta manera, conectados con nuestro ser interior, vamos a poder proyectarnos adecuadamente hacia el futuro. Antes de tomar, por ejemplo, una decisión con respecto a qué hacer con mi vida después del colegio, primero hay que hacer un proceso de autoconocimiento. En el mundo de hoy, en el mundo actual, pocas personas desarrollan este proceso. El mundo de hoy, la gente de hoy, desarrolla tantas actividades, hace tantas cosas y en este hacer tanto se olvida de sí mismo, pierde la visión sobre sí mismo. Vemos entonces cómo la gente entonces no se conoce. Y como consecuencia de que no se conoce, como consecuencia de que no sabe quién es que viven diferentes situaciones conflictivas o problemáticas también. Ya nos decía hace muchísimo tiempo atrás Sócrates, conócete a ti mismo. Conocerse a uno mismo implica tener poder sobre nosotros, poder sobre los demás, poder sobre las circunstancias que nos rodean también. Cuando la gente no se conoce, pierde ese poder y es manipulado. Cuando la gente no se conoce, no se acepta, no se valora, permite que el mundo lo absorba. El mundo hace con esta persona lo que le da la gana. Entonces el mundo le dice, peínate de esta manera, vístete de esta manera, haz esto, haz lo otro, y la persona empieza a hacer lo que el mundo le dice que tiene que hacer. Y esto justamente porque no se ha reconocido, porque no sabe quién es, no tiene una clara identidad personal y entonces termina siendo manipulado por el entorno. Así que este concepto de autoconocimiento es muy pero muy importante para tener una mejor vida, para encontrarle el propósito a la vida, para poder proyectarnos hacia el futuro también. En procesos terapéuticos, por ejemplo, y esto lo comento a modo de ejemplo, cuando a las personas les pregunto ¿quién eres?, casi nadie me responde la pregunta. O sea, cuando le hago preguntas con respecto a su ser interior, a que me mencione cuáles son sus cualidades, tanto positivas como negativas, pues no lo hace. Hay gente que más bien me empieza a decir todas las cosas negativas que posee. Pareciera que es la peor persona del mundo,
¿no? Se ha olvidado de las cosas positivas. Y hay otros que, por ejemplo, menos, que me dicen puras cosas positivas y no me dicen nada negativo. De repente se quieren mostrar como las personas perfectas y entendamos que no existe perfección en los seres humanos. Entonces, chicos, habría que iniciar este proceso de autoconocimiento. Existen muchas maneras, muchas técnicas, muchas formas para poder empezar este proceso de saber quién soy. Por ejemplo, la clase anterior habíamos hablado acerca del análisis FODA. Este análisis FODA es una forma justamente de empezar a conocernos a nosotros mismos, en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades, en nuestras oportunidades y en nuestras amenazas también. Cuando uno desarrolla este proceso de autoconocimiento, como dije, tiene que evaluar algunos aspectos. Por ejemplo, el aspecto asociado a las aptitudes. ¿Qué encontramos en las aptitudes? Competencias, habilidades intelectuales, talentos, destrezas para poder realizar actividades específicas, diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, tengo aptitud para el dibujo, tengo aptitud para tocar un instrumento musical, soy creativo, o por el contrario, ¿no? O por ejemplo, pues una aptitud podría ser que desarrollo adecuadamente problemas de matemática. Otra aptitud es que soy un excelente deportista y me desempeño adecuadamente en el fútbol, en el vóley, en el básquet. O soy una persona que tiene una buena capacidad de memoria, de razonamiento lógico matemático. O soy una persona capaz de persuadir, de convencer. Entonces todo ello tiene que ver con un proceso de autoconocimiento. Habría que reconocer todas las aptitudes, que son, repito, talentos, competencias, habilidades, destrezas, para realizar diferentes actividades. Hoy que estás en casa, en este tema del aislamiento social, seguramente podrías realizar procesos introspectivos que te permitan saber quién eres, que te permitan reconocerte a ti mismo. Otro aspecto a evaluar es el de la motivación, que tiene que ver con las ilusiones, deseos, metas y aspiraciones para la propia existencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero alcanzar? ¿A dónde quiero llegar? Quiero poner una empresa, quiero trabajar como médico en un hospital, quiero irme de viaje a Europa, quiero comprarle una casa a mis papás, quiero comprarme un auto de lujo. Motivaciones. Quiero ayudar a las personas, de repente también es una motivación. Los valores. Los valores son aquellos que guían el comportamiento y se expresan a través de los juicios y acciones, teniendo como base las creencias sobre lo que se considera valioso e importante en la vida. Esto último que dije, por ejemplo, el ser solidarios, es un valor, y en muchas personas este valor de la solidaridad es muy latente, muy presente, de tal forma que dirigen sus conductas hacia la ayuda, hacia aquellos justamente que lo necesitan. Otros, por ejemplo, tienen como valor importante en su vida la religiosidad, la creencia en un Dios, el amor a un Dios, de tal forma que guían sus comportamientos, sus pensamientos y sus acciones en ese sentido. Y entonces, por ejemplo, son personas muy devotas, muy religiosas, y en algunos casos terminan como sacerdotes o como monjas también, ¿no? O por ejemplo, el amor a la familia es otro valor. La familia es tan importante que toda nuestra vida se dirige a buscar el bienestar de nuestra propia familia. Por eso es que muchos chicos, muchas chicas dicen, yo lo que voy a hacer con mi primer sueldo es regalárselo todos a mi papá y mamá por todo lo que me han ofrecido en tantos años de vida. Sé que es poco, pero que es un gesto que indica el amor que tengo por ellos.
Ahí está un valor, ¿no? Y así tantos, como el de la fidelidad, como el del respeto, como el de la honestidad. Entonces habría que reconocer justamente cuáles son los valores que están presentes en nuestras vidas. Hay gente, por ejemplo, que es bastante puntual. Es un valor muy importante en su vida. Entonces le dicen, nos encontramos a las 8 de la noche en tal lugar, y ahí está, 8 de la noche en punto, sin más ni menos. Y también pues quiere que las demás personas sean puntuales. Y entonces se molesta, por ejemplo, cuando queda con una persona para encontrarse a las 8 y esta persona no llega, y llega a 8:30, por ejemplo. Y también hay que evaluar la personalidad. La personalidad puede ser entendida como la forma de ser, la forma de pensar, de sentir, de actuar. Esta se manifiesta en las tendencias o intenciones de nuestros actos, el temperamento, los intereses, las emociones experimentadas y las situaciones que pueden provocarlo. Entonces, cada uno de nosotros tiene una particular forma de ser, de tal forma que es muy importante encontrar y reconocer esas características que nos hacen diferentes a otras personas. Algunos, por ejemplo, son extrovertidos, de ahí que son amigables, sociables, enérgicos. En cambio, otros son introvertidos, entonces son más parcos, callados, poco sociables. Algunos son impulsivos, agresivos. Otros son calmados, tranquilos, reflexivos. Algunos, por ejemplo, suelen ser personas con rasgos psicópatas, inclusive, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a pensar también acerca de mis características de personalidad. Entonces, en este proceso de autoconocimiento tenemos que reconocer las aptitudes, la motivación, los valores y la personalidad. Ojo que en la adolescencia la personalidad está atravesando un proceso de desarrollo aún, pero ya se pueden vislumbrar muchas características en la forma de ser de los adolescentes. Este proceso de autoconocimiento y este proceso de evaluación de lo que somos es un proceso que toma tiempo. No se da de la noche a la mañana. No es que un día solamente me pongo a pensar acerca de mí y ya ese día sé quién soy. En definitiva, no. Es un proceso que toma mucho tiempo. La personalidad, por ejemplo, es dinámica y cambiante, de tal forma que lo que conocemos hoy como característica de nuestra personalidad no será la misma de aquí en algunos años. De aquí en algunos años nuestras características de personalidad habrán cambiado. Entonces tenemos que estar atentos justamente a esos cambios. Entonces, chicos y chicas, este proceso de autoconocimiento requiere de muchísimo tiempo, de días, de meses, de años. Toda la vida es un proceso de autoconocimiento. Y en la medida en que vayamos conociéndonos más, vamos a obtener mayores beneficios también. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Qué nos permite el autoconocimiento? En primer lugar, nos permite autorregular las propias emociones. Claro, yo me reconozco, yo sé quién soy, yo me descubro y por lo tanto ahora puedo controlarme. Si yo, por ejemplo, reconozco que soy una persona que se molesta fácilmente, que se enfada fácilmente, que la ira me envuelve fácilmente, entonces trataré de controlarme en una situación que me provoque molestia, enfado o ira. ¿Se dan cuenta, no? Si yo, por ejemplo, soy una persona que experimenta miedo ante cualquier situación mínima y hasta no peligrosa, entonces, si yo conozco que soy una persona que tiene miedo a situaciones que no son amenazantes, entonces tendré que empezar a trabajar sobre aquello que he descubierto en mí. Tendré que empezar a trabajar sobre aquella emoción. Entonces es importante el autoconocimiento, repito,
porque nos permite controlar las propias emociones, de tal forma que evitamos hacernos daños a nosotros mismos y evitamos hacer daño a los demás. La gente que no se conoce no descubre qué tipo de emociones son las que predominan en su vida, y a veces se dejan llevar por aquellas emociones que provocan daño a otras personas. A veces por la ira, por la cólera, por el enfado, insultamos y hasta golpeamos a personas que son realmente importantes en nuestras vidas. El autoconocimiento también permite darle sentido y propósito consistente a la existencia. Si yo me conozco, si yo sé quién soy, entonces sé qué camino estoy recorriendo. Le encuentro sentido a mi existencia. Entiendo por qué es que tengo esta vida, ¿no? La gente que no se conoce, más bien se queja de esta vida. La gente que no se conoce, la gente que no sabe quién es, vive angustiada, preocupada, estresada y hasta pensando en la muerte. Esa gente que dice, pero si igual me voy a morir, ¿no? Mejor de una vez salgo y que me contagie el coronavirus porque igual voy a morir. Entonces, gente que vive triste, vive con depresión, vive con estrés, vive infeliz, no le encuentra placer a las cosas que realiza. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, el conocimiento le da sentido a la vida, le da un propósito a nuestra existencia. Sabemos por qué vivimos. En cambio, cuando no nos conocemos, pues nada en esta vida tiene sentido, me deprimo y lo único que quiero es morirme. También permite favorecer la comprensión del otro en la convivencia interpersonal. Antes de conocer a otras personas, primero tenemos que tratar de conocernos a nosotros mismos. Si yo no sé quién soy, menos podré saber quién será la otra persona. Entonces el autoconocimiento, luego que me permite una adecuada conexión interpersonal, me permite una adecuada convivencia con las otras personas, me permite compartir mis pensamientos y mis emociones con otra persona. Soy libre de mostrarme como realmente soy. La gente pues que no se conoce establece relaciones sociales inadecuadas, puesto que muestra a los demás lo que no son. Inclusive se les hace muy difícil el reconocimiento de las cualidades, tanto positivas o negativas, presentes en las otras personas. Y además nos permite afrontar retos y adversidades. Si yo sé quién soy, yo sé lo que tengo, yo sé lo que valgo, yo sé lo que puedo dar. Y cuando haya un obstáculo, pues iré con todo, como se dice. Cuando haya una adversidad, trataré de superarla de buena manera, porque yo me conozco, yo sé lo que tengo como talento, yo sé lo que tengo como cualidad, yo sé que lo puedo lograr. Entonces miren ustedes cómo este autoconocimiento le permite muchísimos beneficios a las personas. Entonces habría que ya de una vez tratar de conocerse, ¿no? Entonces solo conociéndonos podemos lograr alcanzar la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y actuamos. Con una buena educación podemos tener la libertad para elegir una mejor forma de pensar, sentir y actuar, convirtiéndonos en dueños de nuestra subjetividad y por lo tanto responsables de nuestros actos. Luego de este proceso de autoconocimiento, vamos a desarrollar otro concepto, que viene a ser el concepto de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Como ustedes pueden leer ahí, es la evaluación que el individuo hace y que generalmente mantiene con respecto a sí mismo. Esta expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica la medida en la que el sujeto es capaz, importante, exitoso y valioso. Es producto de un proceso de valoración con respecto a nuestra manera de ser, de comportarnos, de nuestros
rasgos corporales y nuestro carácter también. La autoestima, como vivencia psicológica, es parte de la naturaleza social humana. No se impone, se desarrolla a partir de la interacción social. Todos, aunque no nos demos cuenta, desarrollamos una autoestima suficiente o deficiente, positiva o negativa, exagerada o baja. De ahí la importancia de una interacción social sana. Entonces, la autoestima no necesariamente tiene que ver con el quererse a uno mismo o el amarse a uno mismo, ¿no? Porque el quererse y amarse implica una valoración positiva de sí misma. Y en el caso de la autoestima, la valoración no siempre es positiva. Hay gente que tiene una valoración negativa de sí misma. Y es por eso que cuando hablamos de autoestima, y ya lo veremos en un rato más, vamos a conocer a la autoestima baja, la autoestima exagerada y la autoestima adecuada. Hablar de autoestima implica hablar de un reconocimiento y una valoración de lo que yo soy. Inclusive hay un proceso de aceptación de lo que yo soy. Entonces nosotros tendríamos que aprender a reconocer no solamente lo bueno, también lo malo, pero con la intención de ir cambiando, de ir mejorando aquellos aspectos negativos que yo poseo y no me permiten disfrutar y no me permiten ser felices, ¿no? En este proceso de formación de la autoestima vamos a encontrar algunos agentes importantes. Estos agentes ayudan pues en la formación de la autoestima desde que estamos pequeñitos. Uno de estos agentes súper importantes vienen a ser los papás, ¿no? Papá, mamá, ¿no? Quienes son los primeros y más importantes agentes en la experiencia de sí mismo. El niño, al ser amado por sus padres, se percibe a sí mismo como digno de amor. Es durante la infancia cuando se edifica y se va construyendo paso a paso la autoestima del sujeto. Los padres tienen un rol muy importante en la formación de la autoestima de sus hijos. Ellos podrían que los hijos desarrollen una adecuada autoestima o que desarrollen una autoestima baja también. Si papá y mamá constantemente están alentando a sus hijos, le están diciendo que los errores son oportunidades para aprender, le están destacando sus talentos, sus cualidades, le están diciendo que son unas buenas personas y encima les dan afecto, cariño, besos, abrazos, entonces este hijo va a crecer con una adecuada autoestima, lo que le permitirá más adelante desarrollarse de manera adecuada por la vida. Si por el contrario, el papá o la mamá, digamos que son personas que insultan, golpean, maltratan, le dicen que tú no vales nada, mejor no hubieses nacido, entonces se va a formar una autoestima baja. Este hijo siente que no vale, siente que no es importante, se siente vulnerable, tiene desconfianza, inseguridad, y él mismo luego cree cosas de sí mismo que no son, y al estar afectada su autoestima es vulnerable pues al maltrato, no solamente de sus padres sino de otras personas, de los amigos en el colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces los padres tienen un rol muy importante en la formación de la autoestima de sus hijos. De ellos depende en gran medida que los hijos desarrollen una adecuada autoestima o una autoestima inadecuada también. Luego vamos a tener a otros agentes que vienen a ser los otros significativos, que también son importantes para el niño, para el adolescente, ¿no? La opinión de los compañeros y amigos, así como el de las personas importantes para él, ¿no? En su etapa de socialización, van a permitir la formación de la autoestima. Si por ejemplo tenemos amigos que nos valoran, que nos respetan, que nos quieren, que demuestran afecto hacia nosotros, te va a permitir también pues que nos sintamos importantes, significativos y valiosos.
tal forma que en la relación con los otros, nuestra autoestima también se verá influenciada. Si mis compañeros me insultan, me maltratan, me gritan, me ponen apodos, entonces ello también afectará negativamente en el desarrollo de la autoestima. Entonces tendríamos que tener la capacidad también para poder establecer una red amical, una red de amigos que comparta con nosotros experiencias importantes y significativas y que de una u otra manera ayude al desarrollo de una adecuada autoestima. Habría que eliminar o dejar de lado aquellos tipos de amistades en donde más bien nos sentimos incómodos, fastidiados, puesto que nos molestan, insultan o nos colocan apodos. Y otro agente también importante es el de la autoobservación, que es que el sujeto con mayor grado de conciencia interiorizada puede lograr percatarse cómo su conducta influye en sí mismo y en los demás. Ya la autoobservación, ¿no? La autoobservación es un proceso ya que se va desarrollando en etapas de la adolescencia o de la adultez, ¿no? Aunque los niños también pueden desarrollar un proceso de autoobservación. Pero esto implica mayor reflexión acerca de lo que yo soy, acerca de mis cualidades, de mis virtudes, mis defectos, acerca de mi relación que estoy estableciendo con otras personas. Entonces, en esta autoobservación yo puedo descubrir si estoy formando una adecuada autoestima o una autoestima inadecuada. Encontramos además diferentes áreas en donde se expresa la autoestima. Una primera área es el área cognitiva. Aquí encontramos pensamientos, ideas, creencias sobre uno mismo, del mundo y del futuro. Entonces, si mi autoestima es adecuada, tendré pensamientos positivos, lógicos, racionales, optimistas con respecto a mí, a mi presente y a mi futuro. Si yo tengo una autoestima inadecuadamente desarrollada, una autoestima baja, pues tendré pensamientos autodestructivos, pensamientos negativos, pensamientos pesimistas con respecto a mí, con respecto a los demás, con respecto al mundo. Otra área donde se expresa la autoestima es el área afectiva, que está expresada en sentimientos, estados de ánimo y emociones, ¿no? Entonces la autoestima afecta en el hecho de estar alegres, contentos, felices, o en el hecho de estar pues tristes, deprimidos, angustiados, ansiosos, preocupados. Otra área donde se manifiesta es el área conductual, la forma como la persona se va a el área conductual es cuando se expresan las conductas que manifiesta la persona en función al tipo de autoestima que presenta. Como venía diciendo, si yo soy una persona con una autoestima adecuada, tendré conductas que impliquen poder, conductas que impliquen seguridad y confianza. En cambio, si la autoestima es baja, mis conductas denotarán inseguridad, desconfianza, falta de toma de decisiones y el permitir que otros invadan mi intimidad, mi privacidad o mi espacio personal. Relacional, la forma como la persona se va a relacionar con otras, la cual nos podría dar un indicador del tipo de autoestima que presenta. Entonces, si yo soy una persona con capacidad de liderazgo, una persona empática, una persona que conecta rápidamente con los demás, que fácilmente hace amigos y los demás también confían en mí, entonces es un indicador de que tengo una autoestima adecuada. Si por el contrario no me relaciono con los demás, siempre estoy solo, no voy a fiestas, no voy a campeonatos deportivos, prefiero quedarme metido en mi dormitorio, ni siquiera hablo con mis papás, sus hermanos, sus familiares, entonces mi sistema relacional estará afectado.
Y esto sería un indicador pues de que esta persona posee una autoestima baja. Vamos entonces a ver ahora estos tipos de autoestima que existen en las personas. Primero encontramos a la autoestima baja, que se define como la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa y por tanto digna de ser amada por los demás. La persona con autoestima baja se ve afectada en casi todas las áreas de su vida, no pudiendo alcanzar un desarrollo pleno en lo que hace. ¿Cómo es una persona con autoestima baja? ¿Cómo podemos identificar a una persona con autoestima baja? Bueno, pues se siente inapropiado en la vida. Siente que esta vida no vale, que esta vida no tiene sentido, que esta vida no tiene significado. Siente que no hay un motivo para vivir. Finalmente vive pues porque abrió los ojos y porque respira. Una persona con baja autoestima es hipersensible a la crítica. No le puede decir nada, porque tú le dices algo y se ponen a llorar y se sienten muy tristes y llegan hasta deprimirse. Entonces imagínate que un adolescente sale a hacer una exposición, un chico con autoestima baja, ¿no? Está poniendo el mayor esfuerzo para hacer esa exposición y al final el profesor le hace una crítica, le dice que se equivocó en un concepto y que, bueno, tiene que tener más cuidado para la próxima vez. El profesor le dice esto y una persona con baja autoestima pues se derrumba completamente, ¿no? Ya prácticamente se dice a sí misma que es la peor persona, que ya nunca más va a exponer, que es el peor estudiante, por ejemplo. Hipersensibles de la crítica. También presentan un deseo excesivo de complacer a los demás. Siempre quieren caer bien, siempre están preocupados por la opinión de los demás. Siempre preguntan, ¿no? ¿Y lo hice bien? Dime, ¿qué tal lo hice, por favor? ¿En qué te ayudo? O sea, tienen mucha necesidad de aprobación. Buscan la seguridad de lo conocido. No se arriesgan a hacer cosas diferentes. No se arriesgan a aventurarse, ¿no? Cuando unos compañeros, por ejemplo, le dicen, oye, el día de hoy llama a tu casa para ir a jugar un partido de fútbol. No, dice, no, tengo que hacer tareas, ¿no? Huye a lo que no conoce. Te dificulta, por ejemplo, hacer nuevos amigos. Cuando va a una fiesta, de arranque se va con los amigos de siempre. Tiene miedo, por ejemplo, de conocer a nuevas personas. Además, posee una autocrítica severa. Ellos mismos se ven como las peores personas de este mundo. Ellos se dicen que no valen nada, que mejor no hubiesen nacido y que mejor se mueren de una vez. Soy de lo peor, nunca voy a lograrlo, nunca voy a poder hacer nada, una cosa así. Muestran indecisión crónica, son recontra indecisos, no pueden tomar decisiones y en muchas ocasiones hasta se dejan llevar por las decisiones de otras personas. Se sienten culpables y hasta tienen tendencias depresivas también. Otro tipo de autoestima viene a ser la autoestima exagerada. Esta se produce cuando la persona se considera superior a los demás, como el modelo de excelencia y perfección, que no se condice con la realidad, convirtiéndose en individuos egoístas, prepotentes y narcisistas. Estas personas tienen dificultades pues para reconocer errores o fracasos en su vida. Se creen más que los demás, se creen totalmente independientes de los demás, llegan a la soberbia, llegan a la vanidad, se creen omnipotentes, pues, ¿no? Y es así como pueden desarrollar algunos trastornos psicológicos asociados al narcisismo, manías o delirios de grandeza. Incluso cuando no llega a estos límites,
Estas personas pueden sufrir depresión o raptos de ira al sentirse incomprendidas por los demás o considerar que la vida no les está otorgando lo que ellas o ellos creen merecer. Entonces, la autoestima exagerada, hay una percepción sobrevalorada de uno mismo. O sea, solamente vemos los aspectos positivos y creemos que somos los únicos que tenemos los mejores aspectos positivos, que nadie nos logra alcanzar, que nadie se puede comparar a nosotros. Es ahí cuando veo por sobre el hombro a los demás y creo que los demás existen para servirme. O sea, es imposible que yo pueda ayudar o servir a otra persona. No. Yo soy el mejor de todos. Soy el incomparable. Soy el omnipotente, ¿no? Nadie tiene lo que yo tengo. Entonces, se llama autoestima exagerada. Y claro, cuando siente que los demás no lo reconocen como tal, también entra en crisis, también entra en conflicto. Las relaciones sociales, intrapersonales que establece tampoco son las más adecuadas. Terminan siendo antipáticos más que empáticos. Y luego tenemos la autoestima adecuada o saludable, ¿no? Las personas, como dice ahí, se sienten seguras de sí mismas, de sus capacidades, opiniones y acciones. Tienen confianza frente al entorno que las rodea, estableciendo relaciones saludables con otros, debido a que están más dispuestos a dar y no estar esperando recibir algo por parte de los demás. Sus pensamientos son optimistas, reconocen sus propios errores, rescatan el lado positivo de aquellas situaciones difíciles, logran aprender de los errores también, y al tener una adecuada valoración de sí mismas, también tienden a valorar los aspectos positivos del resto. ¿Correcto? Entonces, las personas que tienen una autoestima adecuada tienen un reconocimiento equilibrado acerca de quiénes son. Un reconocimiento equilibrado acerca de las virtudes, de los talentos y también de los defectos. Son personas que se aceptan como son, se valoran como son y por lo tanto también aceptan, valoran como son a las demás personas. Desarrollan empatía en lugar de antipatía. Son personas que disfrutan del aquí y la ahora. Son personas que le han encontrado un propósito a la vida. Son personas que manejan sus estados emocionales y que en algunos casos les impide el desarrollo de alguna acción, actividad, de alguna conducta. Entonces son personas que manejan el miedo, el estrés, la ansiedad, la preocupación, por ejemplo. Entonces lo ideal es desarrollar una autoestima adecuada o saludable, ¿no? Esto es lo ideal. Y como ya dije, depende mucho de la relación que hemos establecido, sobre todo con nuestros padres o el entorno familiar desde que estábamos pequeños. Y ahora vamos a ver este último punto que viene a ser la escalera de la autoestima. ¿Cómo es que se va formando? ¿Cómo es que se va desarrollando la autoestima? ¿O cuáles son los elementos que se necesitan para una adecuada formación de la autoestima? En primer lugar encontramos el autoconocimiento, que como ya dije es conocerse a uno mismo. Conocer por qué actúo, pienso o siento de una determinada manera. Luego viene el autoconcepto, que son las creencias acerca de mí mismo, ¿no? Si alguien se cree tonto, entonces actuará como tal. Si se cree inteligente, actuará inteligentemente. Autoconcepto. Por ejemplo, hay niñitos que dibujan muy bien y luego le hemos dicho que son artistas y luego ellos se creen artistas. Y entonces se pasan el día, las horas pintando, dibujando, reciclando porque yo soy un artista, dicen, ¿no? La autoevaluación, que es la capacidad interna para justamente reflexionar y evaluar acerca de nuestras conductas, acerca de las situaciones que nos rodean también, ¿no? Entonces, en esta evaluación o esta autoevaluación, reconozco lo bueno o malo que existe en mí, aquello que me ayuda a crecer o aquello que me usa o que me hace daño.
Luego tenemos la autoaceptación. Es admitir y reconocer lo que yo soy, ¿no? Acepto mi forma de pensar, de sentir, de actuar. Me acepto inclusive en mi propia condición física. Y luego pues me valoro, ¿no? Luego viene el autorrespeto, que es justamente atender y satisfacer necesidades y valores. Buscar estar bien conmigo mismo. Tratar de alcanzar un estado de bienestar. ¿No? Buscar y valorar todo aquello que me haga sentir digno, valioso, orgulloso de mí mismo. Autorrespeto. Cuando tú, por ejemplo, no tomas desayuno y así te vas a clases, pues evidencia lo contrario, que no te respetas. En cambio tú, por ejemplo, cuando decides no consumir drogas, cuando un amigo trata de invitarte, más bien si te respeta, porque evitas atentar contra tu propia persona, salud, dignidad. Y finalmente llegamos pues a la autoestima, ¿no? Que es la síntesis de todo lo anterior. Si uno se conoce, si está consciente de sus cambios, si crea su propia escala de valores y desarrolla sus capacidades, y si se acepta y respeta, entonces tendrá una autoestima deseable. Muy bien, chicos y chicas, el día de hoy entonces hemos visto la primera parte de esta clase del autoconocimiento y de la autoestima. Bueno, que todo les vaya muy bien, que tengan éxitos, hagan su mapa mental para que la información trabajada se pueda estudiar luego de mejor manera. Saludos.